material. Así que en los manuales de hidráulica, en los manuales de plomería, existen valores típicos de cada uno de los diferentes materiales y su rugosidad epsilon. Y todo fabricante de tuberías en las especificaciones del equipo que vende debe indicar cuál es la rugosidad, ya que cada fabricante tiene procesos de manufactura diferentes. Sin embargo, lo que se encuentra en los manuales de hidráulica son valores típicos promedios. O sea que, por ejemplo, acero, concreto, madera, hierro fundido, hierro galvanizado, hierro cubierto de asfalto, acero, cobre, vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma moderna de presentar la información. La forma prehistórica era presentarlo de forma gráfica, y lo que se presentaba aquí era el epsilon en 3D, que ya no hay necesidad de presentarlo en forma gráfica, ya que con cualquier calculadora se puede obtener fácilmente. Entonces usted simplemente entraba con el diámetro en pulgadas o el diámetro en pie, venía ahí, buscaba el material y leía ahí la rugosidad relativa. Pero esto ya es historia pasada. ¿Okay? Igualmente, si usted va a usar la ecuación de Hazen-Williams, que se resiste a morir pero debe desaparecer en un futuro lejano o cercano, el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams aparece también valores típicos de acuerdo al material: PVC, tubería lisa, hierro fundido nuevo, acero soldado, madera, concreto, arcilla, tuberías viejas de hierro, tuberías corroídas, etc. Y también aparecen a veces los coeficientes de rugosidad de Manning, porque estos materiales también se pueden utilizar para construir alcantarillas, pero recuérdese que la alcantarilla es un canal abierto, así que usted encuentra cosas así en los manuales, coeficientes de Hazen-Williams, coeficientes de rugosidad de Manning, pero lo que aparece en los manuales de hidráulica son valores genéricos, ya que cada fabricante debe hacerle pruebas a sus tubos para indicar cuáles son las rugosidades respectivas. Así que esta información pues o se obtiene del fabricante o se usa un valor típico promedio de acuerdo a cada uno de los diferentes materiales que se utilizan para construir tuberías. Bien. Con Darcy o con Hazen podemos nosotros calcular las pérdidas principales o pérdidas por fricción, pero las pérdidas de energía las clasificamos en dos: pérdidas principales y pérdidas menores o locales. Así que vamos a ver las pérdidas menores o locales. En la mayoría de los textos aparecen como pérdidas menores, sin embargo en algunas condiciones muy particulares a veces las pérdidas menores son más grandes que las pérdidas principales. ¿Okay? Bien. Así que yo prefiero el término pérdidas locales, aun cuando no está muy generalizado el uso de pérdidas locales. Vamos a tener por ejemplo aquí una expansión en una tubería. Aquí el diámetro de 1, por aquí viene un caudal Q y esa tubería se expande a un diámetro de 2. Así es que por aquí viene la línea central, las líneas de corriente hacen así. Y aquí se forma una zona de flujo rotacional. Las pérdidas menores ocurren cada vez que el flujo es variado o que el flujo es rotacional y van a ser localizadas en un punto en particular. Así es que para analizar esas pérdidas menores vamos a tomar este tubo de corriente. Aquí las líneas son rectas y paralelas y acá vuelven a ser rectas, así
que vamos a analizar ese tubo de corriente, vamos a decir que ese es el punto 1 y que ese es el punto 2. Que tendríamos que H1 es igual a H2 más HL, por lo que es lo mismo P1 al cuadrado entre 2G, vamos a despreciar los alfa más y los beta más P1 entre gamma más Z1 es igual a V2 al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más Z2 más HF más H en la expansión. Como esto ya lo sabemos calcular, vamos a ignorarlo. Por ahora la tubería está horizontal. Obsérvese que usted sabe el área 1 que es igual a pi por D1 al cuadrado entre 4 y tiene el V1 que es igual a Q entre A1, así que esto lo tenemos. Tiene el A2 que es igual a pi por D2 al cuadrado entre 4, así que tenemos el V2Q entre A2, así que esto lo tenemos. Esto no lo tenemos, no lo tenemos y no lo tenemos. Así que nos queda que V1 al cuadrado entre 2G más P1 menos P2 entre gamma menos V2 al cuadrado entre 2G es H en la expansión. La pérdida local en la expansión. Pero no tenemos manómetros, así que al no medir las presiones no sabemos esto. Sin embargo, sabemos que la presión produce una fuerza y que si aplicamos el principio de impulso, cantidad de movimiento al volumen de control, sumatoria de fuerzas en X igual a sumatoria de ρ por Q por V, podemos relacionar la fuerza resultante debido a la presión con las presiones. Así que aquí hay una presión en el centroide y la fuerza resultante debido a la presión va a ser FP1 y aquí vamos a tener una presión en el centroide que es esta que está aquí y la fuerza de presión actúa no en el centro de gravedad sino en el centro de presión y vamos a tener aquí un FP2 que va a ser igual a la presión en el centroide y esa es la razón principal por la cual en un conducto cerrado se toma como referencia el centroide para poder relacionar fuerzas con presión multiplicado por el área. Así es que esta fuerza de presión aquí, ¿a qué será igual? P1 por A1 o P1 por A2. A2 porque no es el área del conducto, es el área del tubo de corriente. Y es toda esta área de aquí. Bien. Así es que nos quedaría P1 por A2 menos P2 por A2 igual a menos ρ por Q por V1 más ρ por Q por V2. Así que tendríamos aquí que P1 menos P2 por A2 es igual a ρ por Q por V2 menos V1. Vamos a empezar a simplificar eso. Vamos a dividir entre gamma A2 ρ G A2. Así que esto se va con esto. P1 menos P2 entre gamma, que es lo que tengo aquí, es igual, esta se va con esta. Q entre A2 es igual a V2 entre G, V2 menos V1, así que eso es igual a V2 al cuadrado menos V1, V2 entre G. Así que esto lo podemos sustituir ahí y nos queda V1 al cuadrado entre 2G más V2 al cuadrado entre G menos V1, V2 entre G menos V2 al cuadrado entre 2G igual a H en la expansión. O sea que tendríamos aquí 2G, V1 al cuadrado, este con este, nos queda menos 2V1, V2 más V2 al cuadrado igual a H en la expansión. Y nos queda que V1 menos V2
al cuadrado entre 2G, esos productos notables que ustedes estudiaron en la escuela secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hay algunos casos en que las pérdidas se pueden derivar en forma teórica. Sin embargo, aquí vamos a seguir simplificando eso, ya que podemos decir que V1 por A1 es igual a V2 por A2, por lo que es lo mismo, V1 por pi entre 4 por D1 al cuadrado es igual a V2 por pi entre 4 por D2 al cuadrado. Este pi 4 se va. Y nos queda que V1 por D1 entre D2 al cuadrado es igual a V2. A esta razón entre diámetro menor a diámetro mayor se le llama razón de contracción o de expansión. En este caso se expandió, pero a eso se le llama razón de contracción y se define por medio de la letra beta. Así es que nosotros podríamos decir aquí que V2 es igual a beta al cuadrado por V1. Obsérvese que V1 es mayor que V2 porque D1 es menor que V2. Entonces vamos a expresar esto en función de la mayor velocidad y nos quedaría que si quitamos eso ahí, h en la expansión es igual a V1 menos beta al cuadrado V1 al cuadrado entre 2G con h en la expansión, o lo que es lo mismo, h en la expansión es igual a 1 menos beta al cuadrado, todo eso al cuadrado, por V1 al cuadrado entre 2G, donde esto aquí es la carga de velocidad. Así es que en términos genéricos tenemos que la pérdida aquí en la expansión es igual a un coeficiente de pérdida K por la carga de velocidad al cuadrado entre 2G. Así es que ese K en este caso en particular es igual a 1 menos beta al cuadrado, todo eso al cuadrado. Recuérdense que HF se expresa como K por Q a la L. Así que no confundan esta K de aquí con esta K de acá. Uno es el coeficiente para las pérdidas principales, el otro es el coeficiente para las pérdidas menores o locales. Uno está multiplicado por la carga de velocidad, el otro está multiplicado por el caudal a la N. Bien, lamentablemente usan la misma letra, pero así es. Entonces, generalmente nosotros tenemos que, en términos generales, las pérdidas locales se expresan como H local igual a K por V al cuadrado entre 2G, donde V, en el caso en que haya dos velocidades, es la mayor velocidad de las dos, con una excepción, las válvulas. ¿Okay? Y más adelante explico. En la mayoría de los casos, esto se obtiene empíricamente haciendo mediciones en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los casos clásicos o típicos de pérdidas menores. Por ejemplo, una entrada. Una entrada puede ser así y el tubo está proyectado dentro de esto y va para allá. Así que en este caso la K de entrada es alrededor de 0.8. Podemos tener una entrada así. En ese caso la K de entrada vale 0.5. Podemos tener una entrada así, donde aquí tenemos un radio. Así que la K de entrada es una función del radio. Si el radio tiende a infinito, la K de entrada tiende a 0. Bien.
podemos tener salidas. Profe, una pregunta. Y bueno, si el radio tiende a 0, sería entonces la de 0.5. ¿Qué cosa? O sea, dijo que si el radio tiende a infinito, K tiende a 0. Pero si el radio fuera 0, entonces, por decirlo así, que... El radio no puede ser 0. O sea, ¿cómo? Okay. Usted no puede tener una curva con radio 0. No, yo sé, por eso digo. O sea, que se eliminaría ese caso y sería entonces el de 0.5, ¿no? O hay curvatura O sería el otro, entonces. o no hay. Bueno, a eso me refería. Bien. Pero aquí le hace este está proyectado dentro del tanque, este no. Por ejemplo, ¿cuándo se da eso? Cuando usted tiene un río aquí, mete una tubería ahí y empieza a sacar agua con una bomba, etcétera, etcétera. Salidas, por ejemplo, viene la tubería aquí y sale a un tanque. Aquí la K de salida vale. Igualmente, si esto hace así, aquí está el radio. Así que la K de salida es una función del radio. El radio cuando tiende a infinito, la K de salida tiende a 0. Mucho cuidado, porque usted puede poner el puntito aquí, pero si me pone el puntito ahí está prohibido, porque aquí usted puede decir que puede encontrar una equivalencia unidimensional, pero aquí el flujo es tridimensional axial simétrico, así que ahí no se le ocurra poner un puntito aquí. ¿Estamos bien? Aquí yo sí puedo sacar una velocidad unidimensional equivalente. Aquí estaríamos haciendo una cabalidad. Así que usualmente para lo que respecta a este curso, cuando tenemos entradas redondeadas, hay que buscar el radio en un manual de hidráulica, un manual de plomería. Si no se dice nada en el curso, se asume esta condición. Sin embargo, eso depende del radio de curvatura de la expansión o del difusor, se le llama esto, el difusor. Usted puede tener, por ejemplo, una expansión. Por aquí va un V1, por aquí va un V2, este ángulo es Z, este diámetro es de 1, este diámetro es de 2. La K de expansión es una función de Z y beta, donde beta es el diámetro menor al diámetro mayor. En el caso en que Z vale 90 grados, ya vimos que la K de expansión valía 1 menos beta al cuadrado. Que se puede derivar teóricamente. En la mayoría de los casos, el análisis teórico es bien complicado y generalmente se obtiene la K del accesorio de manera empírica. Puede tener una situación como esta. ¿Y cuál de las dos velocidades usa? La más grande. Así que K de expansión por V1 al cuadrado entre 2. Puede tener una contracción. Tiene aquí un D1, un V1, un V2, tiene aquí un Z. Así que la K de contracción es una función de Z y de beta. Y la H en la contracción sería igual a la K de contracción por ¿cuál velocidad? Que cuando hay dos velocidades se usa la más grande de las dos, con una excepción, la cual cuando usted tiene, por ejemplo, un codo
¿Qué ocurre? El flujo trata de seguir recto, así que él medio que se separa aquí. Así que ahí se produce una pérdida y tenemos que en la K del accesorio va a ser una función del diámetro del tubo y de la unión del accesorio de la unión y muchas veces del radio. Así que usted puede tener codos de 45 grados, codos de 90 grados, codos de 120 grados, codos de 180 grados, codos de radio largo, codos de radio corto. Eso puede estar soldado, puede estar empalmado como las tuberías de PVC, pueden estar roscados como los viejos sistemas de antes que había que hacer una rosca ahí al tubo cuando se usaba tubería de hierro galvanizado. Puede estar en tuberías grandes con bridas que se unen con pernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cosas se van poniendo interesantes porque usted puede tener T's y una T hace así y puede tener varias cosas. Este es el flujo principal y este es el flujo lateral. Pero pueden haber otra serie de combinaciones como esto hace así, 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 así. O eso hace así, así y así. Entonces esas cosas ya aparecen en los manuales de plomería y se va complicando el problema y este no es un curso de plomería. Así que apenas empiezan a aparecer estas cosas, este es el principal, este es el lateral. Muchas veces le decimos que haga un análisis aproximado y que desprecie las pérdidas menores o locales. Por ejemplo, puede tener una Y. Esto hace así, qué sé yo. Este es el principal y este es el lateral. Pero la Y no necesariamente se pone así, la Y también se puede poner así, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que estos dos casos los voy a mostrar, que los traje de ejemplo, pero estos otros no los estoy trayendo. ¿Y por qué razón estas cosas en este curso le decimos que las desprecie? Porque muchas veces usted va a poner el puntito aquí. Y observe, si usted puede hablar de V1, puede hablar de V2 y puede hablar de V3, pero ¿qué pasa con VJ? ¿Cuánto vale la velocidad aquí? Misión imposible. Y cuando eso es misión imposible, entonces aparece otro método de análisis que se llama el método del gradiente hidráulico. Entonces, vamos a tener tres métodos de análisis de acuerdo a el tratamiento que se le den a las pérdidas menores o locales. Vamos a tener el método completo, vamos a tener el método aproximado y vamos a tener el método del gradiente hidráulico. Más adelante voy a explicar los tres métodos. Por ahora estoy explicando pérdidas menores o locales. En el caso de una válvula tenemos algo diferente. Por ejemplo, vamos a usar una válvula de compuerta. La válvula de compuerta es una cosa que hace así, y aquí baja y sube un vástago. Si usted observa esto en esta sección, el flujo hace así y luego se ve forzado a hacer esto así, pasar. Si usted ve esta sección aquí, usted tiene la tubería, esto es el vástago, y el flujo pasa por aquí. Esa es el área de la válvula. Como aquí el flujo es de todo menos 1D, no vamos a perder el tiempo calculando la velocidad en la área de la válvula. Así que usamos la velocidad promedio en el tubo.
pero sabemos que esta velocidad es mayor que esta porque el área aquí es menor. Así es que la H en una válvula va a ser igual a la K del porcentaje de apertura entre K abierta por K abierta. Y K está totalmente abierta cuando el área del tubo es igual al área de la válvula. Sin embargo, si yo empiezo a bajar esta cosa, el área por donde pasa el flujo se empieza a reducir y va a depender de la área. Entonces vamos a mostrar una transparencia de situaciones típicas de pérdidas menores. Sin embargo, por ejemplo, usted baja allá al sótano, usted ve las tuberías que salen debajo de los baños, usted ve la cantidad de accesorios bárbaros que eso tiene. Okay. Entonces, después vamos a darle una indicación de qué se hace en plomería. Pero en este curso generalmente pues vamos a tener o pocos accesorios o vamos a ignorar las pérdidas de no accesorios. Así que usted busca esos manuales de plomería y va a encontrar situaciones como esta. Y que válvulas, diámetro de la tubería, nominal interno, cómo está unido el accesorio a la tubería, roscado, acoplado, tipo de válvula completamente abierta, de esfera, de compuerta, de retorno, de ángulo, etc. O tiene accesorios como codos, 45 grados normal o radio corto, 45 grados suave, significa que el radio del codo es grande, normal, suave, etc. Y ahí aparecen las K del accesorio. En el caso de los exámenes, cuando ustedes van a usar pérdidas menores, nosotros les suministramos eso porque hay 1000 manuales de accesorios, etc. Y el T, nada más está presente aquí la condición esa de flujo directo y flujo lateral, pero hay otra serie de combinaciones aquí que se dan en eso ahí. Y cuando usted tiene una válvula, cuando están parcialmente abiertas, usted tiene que buscar esta razón. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una válvula que está abierta o que está parcialmente cerrada, porque si está totalmente cerrada no hay flujo. Parcialmente cerrada el 25%. Eso significa que está abierta ¿cuánto? 75%. Entonces, si está parcialmente cerrada 50% o si está parcialmente cerrada 75%, significa que está abierta en un 25%. Entonces vamos a decir que usted tiene una válvula, qué sé yo, de compuerta, ok, y que su válvula de compuerta era, qué sé yo, acoplado, la tubería diámetro 4 pulgadas, y que esto vale ¿cuánto? 0.16 y que la tenía abierta 25%. Es decir que está cerrada 75%, entonces tiene una de compuerta y usted busca ahí un valor promedio, vamos a decir que 100, pues, está entre 70 y 120, así que esto vale ¿cuánto? 100, así que la K de la válvula, K de la válvula sería 16. Totalmente abierto por la razón de apertura, entonces usted obtiene la K de la válvula. Y cuando usa K de la válvula no usa la mayor velocidad, usa la velocidad en el tubo, porque usted no se le va a ocurrir poner un puntito aquí para sacar la velocidad promedio en esa área, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para tomar en cuenta de que debió haber sido esta velocidad, por esa razón aparece este factor de ajuste.
Bien. Entonces, hay 1000 manuales de plomería con millones de accesorios, diferentes diámetros, diferentes tipos de uniones. Y usted ahí tiene un ejemplo típico de esas cosas que generalmente el fabricante lo hace. Entonces, usualmente en plomería, como hay un número infinito de accesorios en las instalaciones, no así en las redes de tubería, porque en las redes de tubería los accesorios son mucho menos. En plomería generalmente se acostumbra a usar algo que se llama la longitud equivalente. ¿Qué significa eso? Que usted tiene HF igual a F por L entre D por B al cuadrado entre 2G. Esa es pérdida principal o pérdida por fricción, y tiene que H local es igual a K por V al cuadrado entre 2G. Así que usted dice que esto es igual a F por L equivalente entre D por V al cuadrado entre 2G. Por lo tanto, la longitud equivalente del tubo es igual a, esto se va con esto, K por D entre, y cuando usted tiene el HL, que es igual a el HF más la sumatoria de la H locales, usted simplemente dice F por L más la sumatoria de las longitudes equivalentes entre el diámetro por V al cuadrado entre 2G. Y en vez de tener 1.000.000 de accesorios, lo que hace es que lo transforma a una longitud adicional ficticia y trabaja con una longitud adicional, y esa longitud simplemente F por L' entre D por V al cuadrado entre 2G. Esa longitud es la longitud verdadera del tubo más la sumatoria de las longitudes equivalentes de los accesorios. Y de esa manera generalmente se simplifica un poco el problema en plomería. Pero repito, este no es un curso de plomería y nadie da buenos cursos de plomería. Yo recuerdo cuando estaba en California estudiando el doctorado, había un profesor que conocí ahí que decía, bueno, como profesor aquí me pagan $100,000 al año. Yo quiero hacer más, así que renunció a la universidad y puso una empresa de plomería. ¿Y qué hacía? Diseñaba la plomería de los edificios. Aquí ese trabajo los ingenieros civiles no lo quieren hacer, lo están haciendo los ingenieros mecánicos y los electromecánicos. Entonces él tenía los diseños de los edificios. Y cuando yo estaba allá vino el terremoto de San Francisco de 1989, 17 de octubre, todavía me acuerdo bien, y se dañaron un pocotón de edificios. Dice que ese año él se hizo $10 millones reparando los edificios que él había diseñado, porque como él tenía los planos, él sabía dónde estaba todo. Y que él no tenía que ensuciarse las manos, porque él le pagaba, era a 2 empleados, él era el dueño de la empresa, era el que diseñaba, pero él no era el que reparaba, él nada más cobraba. Y que $10 millones en un año era más que los $100,000 que le pagaba la universidad, y que estaba feliz con eso, que no tenía que lidiar con estudiantes ni ponerle F a nadie. Así que hay empresas y hay empresas. Lo que pasa es que nuestro mercado aquí es relativamente pequeño. Entonces a veces sobrevivir con plomería no es suficiente, pero los plomeros están cobrando un poco de plata. Cuando a alguien se le rompe una tubería, usted lo llama para que vayan a repararle eso a su casa, cobran bastante dinero. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces véase que yo conozco a esta persona que fue profesor en California y que dejó de enseñar para poner su empresa nada más exclusivamente de plomería. Era muy bueno en hidráulica. Muy bien. Okay. Entonces, así más o menos se trabaja simplificando las cosas. En vez de tener esto separado de esto, se añade. Bien, ok. Vamos entonces a hablar de bombas.
Si usted quiere llevar el líquido de aquí hasta acá, él no va a subir solito. Hay que añadirle energía al... Vamos a decir que voy a usar el método aproximado, después explico en más detalle. Así que si usted dice 1, dice aquí 2, tendría que usar trabajo de energía H1 más HB igual a H2 más HF. Estoy ignorando las pérdidas menores o locales dentro de la tubería. Así es que le quedaría que la Z de A más H de B sería igual a la velocidad al cuadrado entre 2G más la P2 entre gamma más Z2 más HF, y le queda que la Z de A más HB es igual a la V al cuadrado entre 2G, y ya sabemos que esto es la Z de C. Altura piezométrica allí, más F por L entre D por B al cuadrado entre 2. Y realmente se pone un problema interesante cuando usted no sabe cuál es el caudal, es decir, cuando tiene un problema tipo. Entonces usted empieza a simplificar esas cosas y esto le queda que ZA más HB es igual a ZC más 1 más F por L entre D por B al cuadrado entre 2. Bien. ¿Y qué ocurre? La potencia de la bomba es igual a gamma por Q por HB entre eta. Lo único que es constante es esto. Todo lo demás es variable. Entonces, cada bomba, cada fabricante tiene que presentar lo que se llama las curvas características de una bomba. Y a pesar de que nosotros no damos turbomaquinaria en ingeniería civil, lamentablemente, entonces cuando viene la selección y diseño de estaciones de bombeo, buscan algo electromecánico, tenemos que saber algo de bombas. Esto es HB, es variable. Esto es ETA, la eficiencia es variable. Esta es la potencia al freno, que es la potencia mecánica de la bomba. Y esto de aquí es la potencia hidráulica, que es el gamma por Q por HB. La eficiencia, ETA, es la razón entre la potencia hidráulica entre la potencia de la bomba, y por eso nos queda que PB es igual a gamma por Q por HB entre eta. Hay que especificar a qué velocidad gira el motor al cual está conectada esa bomba. Aquí estamos hablando de una bomba centrífuga. Hay distintos tipos de bombas, desplazamiento positivo, bombas centrífugas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que usted observa ese auto CRV blanco que está allá, igual al mío. Usted busca el manual y dice que la potencia del motor es de 168 caballos de fuerza. Como ejemplo, porque sé cuál es la potencia. Pero ahora mismo ese auto del motor, ¿cuánto está desarrollando? ¿Qué potencia está desarrollando el motor? Cero, porque está abajo. Pero cuando usted sigue leyendo, dice 168 caballos de fuerza a 5.700 revoluciones por minuto. Y usted lo arranca, y cuando va a salir de allá a llegar acá, llega a desarrollar los 168 caballos de fuerza. No, porque el motor, si acaso, llega a 3.000 revoluciones mucho, cuando ya tiene que estar parando de nuevo. La potencia del motor es variable. ¿Dónde se especifican esas cosas en el motor y en el auto y en las bombas? Generalmente se especifican en el punto de máxima eficiencia.
Y la carga que pone aquí se le llama la carga normal, y aquí tenemos el caudal. El caudal aquí a la máxima eficiencia es la capacidad normal de la bomba. Pero eso no significa que la bomba siempre va a trabajar en el punto de máxima eficiencia. Cuando usted coge una bomba, y como hay muchos fabricantes de bombas, usted trata de escoger una bomba que vaya a trabajar lo más cercano al punto de máxima eficiencia. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Así que usualmente vamos a buscar la curva característica de carga. ¿Y qué vamos a hacer con la curva característica de carga? Vamos a tomar una serie de puntitos en esa curva característica. Ok, 1, 2, qué sé yo, 3, 4, 5. Lo ideal es tomar 7 puntos, aunque Panet lo hace entre 7 y 1, pero como uno le mete cualquier cosa ahí rara. Bien, así es que dijimos que tomamos 5 puntos. Entonces, ¿qué le va a quedar ahí? Que la curva característica de la bomba va a ser HB igual a A menos B por Q a la N. Y hay que hacer una regresión no lineal para encontrar los parámetros A, B y N. Pero como regresión no lineal escapa del alcance básico, nosotros aquí en este curso le forzamos a N que sea 2 o que N sea 1.85. Esto cuando usa Darcy y esto cuando usa Hazen, para que solamente le queden los incógnitas. Entonces usted con estos 5 puntos va a tener 5 ecuaciones. Va a decir que H1 va a ser igual a A menos B por 1 al cuadrado. Vamos a decir que tenemos Darcy. Que H2 va a ser igual a A menos B por Q2 al cuadrado, que H3 va a ser igual a menos B por Q3 al cuadrado, que H4 va a ser igual a A menos B por Q4 al cuadrado, que H5 va a ser igual a menos B por Q5 al cuadrado. ¿Cuántas incógnitas tiene? 2. ¿Cuántas ecuaciones tiene? 5. Y que no le quedó el curso de cálculo 3 claro, me borra 3 y solamente usa 2 y encuentra esto. Así es que tiene que usar la 5. Ya ustedes saben que hay situaciones en las cuales el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Que hay situaciones en las cuales el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. O hay situaciones como esta en las cuales el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas. Hay que usarlas todas para forzar a que eso pase por aquí. No haga cualquier cosa rara. Y si no tiene un punto, puede pasar cualquier cosa. Bien. Así que se recomiendan unos 7 puntos de la curva característica que la proporciona el fabricante de la bomba. ¿Y cómo se resuelve esto? Se resuelven las ecuaciones normales utilizando el método de mínimos cuadrados, que en estadística a la solución de eso se le llama regresión. Bueno, regresión es pan nuestro de todos los días. La HP tiene 4 modelos que son el lineal Y es igual a mx más b, tiene el logarítmico que dice que el log de Y es igual al log de A más b log de X, tiene el exponencial que dice que Y es igual a por E a la BX, y tiene el método de potencia que dice que Y es igual a por X a la B. Así que esta ecuación de la curva característica, ¿a qué modelo se parece? HB igual a menos B por Q al cuadrado. ¿A cuál de esos 4 modelos que usted no tiene ni que programar? Aquí usamos lo que está disponible ya en las calculadoras. ¿A cuál modelo se parece? Línea. Y aquí es igual. Y aquí es igual. HB, X aquí es igual. Q al cuadrado.
¿P a qué es igual? A mayúscula. ¿Y M a qué es igual? Cuidado con el signo. Más de 4 han sacado los problemas malos porque se vuelan el signo. Así que usted llama a su HP, su Casio, su Texas, qué sé yo, le dice, estos son mis 5 parejas de datos, le doy los datos de XY, así que Y es HB, X es Q al cuadrado, le digo corra el modelo lineal y la máquina manda algo así como esto, Y es igual a, qué sé yo, 720 menos 6X. Eso significa que A ¿cuánto vale? 720. ¿Y que B cuánto vale? Cuidado con el signo. Porque si usted pone aquí menos 6 igual a menos B, ¿qué le pasó al signo? Cuidado con el signo. Bien. Así que después que usted tiene su curva característica de carga calibrada, usted simplemente sustituye eso aquí, dice que ZA más A menos B por Q al cuadrado sería igual a ZC más 1 más F por L entre D por Q al cuadrado entre 2G A al cuadrado, haciendo uso de la ecuación de continuidad que A es igual a pi por D al cuadrado entre 4 y que V es igual a Q entre D. Y le queda una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Dos FI Q, así que usted tiene aquí que ZA menos ZC más A es igual a 1 más F por L entre D entre 2GA al cuadrado más B por Q al cuadrado. Obsérvese que A tiene que ser mayor que ZA menos ZC. Si A es menor que la diferencia de elevaciones, la bomba no funciona. Pues ZC menos ZA. Esto es ZC menos ZA, que le vamos a llamar H. La A tiene que ser mayor que H. Porque si A es igual a H, Q ¿cuánto vale? 0. Si A es menor que H, Q va a ser imaginario. Así que para poder tener una solución real, A tiene que ser mayor que H. Si no, la bomba no sirve. Y significa que cogió un mal equipo. Pero a veces el estudiante, cuando reemplaza aquí, ¿qué valor me pone? Menos 6, lo echa a la perdición. Lo echa a la perdición. Entonces le empiezan a salir, cuando empieza a correr eso, le sale de que quiere complex solution. Entonces, como todo problema tipo 2, ¿qué otra cosa necesita? Esa es su ecuación número 1. Necesita la ecuación número 2. Reynolds sería igual a 4Q rho entre pi de mu. Esa sería su segunda ecuación, y su tercera podría ser, por ejemplo, 1 entre raíz de f igual a menos 2 logaritmo de epsilon entre d entre 3.7. Si eso es algo, usualmente está en transición, más 2.51 Reynolds raíz de f. Y tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya expliqué eso cómo se hace. Y al final usted tiene que verificar qué cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y después que ya tiene su curva característica, encuentra el
todo es variable, trabajamos con la curva característica del A. Okay. Y este es un problema de línea única. Así es que de esa manera tratamos las bombas. No le vamos a dar más detalles de turbinas, porque entonces sí hay que meterse en detalle en un curso de turbomaquinaria, que no es propio de la ingeniería civil, porque los ingenieros civiles nada más diseñan la casa de máquina, el túnel, la tubería, pero no diseñan las turbinas. Así que en el caso que haya una turbina le vamos a dar algunos detalles muy generales más adelante. Así que todo problema tipo 2 se resuelve de la misma manera, asumiendo, verificando si cumple. Entonces tenemos ok, y con eso hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy? Vamos a ver quién llegó después. Domínguez. Sí, pero al decir esto, grafíquelo para que vean que no le da una línea, le da una curva. Domínguez, Enciso, Herrera Eduardo, Herrera Márquez.